aquí en mi diario vivir, mi vida cotidiana como presidente, nos reunimos a veces para ver números, ahora que estamos analizando el tema pensional en Colombia. Y entonces los actuarios que llaman, los expertos en modelar el cambio de las edades, etcétera, y los impactos que tendría X o Y reforma pensional, sacaron una serie de estadísticas 2070, 2080. Y yo tenía un informe de un estudio científico, por ejemplo, que dice que si no hacemos nada, en el 2070 Colombia sería inhabitable. Solo podría haber unas condiciones climáticas en las cordilleras, aquí donde estamos, pero con un agravante: los páramos pierden su capacidad de captar el agua de las nubes. Es decir, de darnos el agua, y todo el agua que tenemos en Colombia sale de eso. Claro, decir eso suena apocalíptico, pero son las modelaciones del mundo científico alrededor del tema de la crisis climática. Ellos hablan de un flujo migratorio que podría alcanzar 3.000 millones de habitantes de la Tierra yendo al norte. ¿Por qué al norte? Porque también la crisis climática en las primeras de cambio, en 30 años, 40 años, deshiela, descubre tierras antaño fértiles y genera agua. Y la humanidad desde que nació va siempre hacia el agua, por obvias razones. Claro, eso puesto en la política de hoy, en lo que ahora llaman la geopolítica, esto que suena un poco extraño en las deliberaciones colombianas, pero que es la discusión de los cuerpos de inteligencia, de seguridad, los tanques de pensamiento que irradian esas políticas en el mundo del poder mundial, pues está claramente establecido. Las migraciones aumentarán de nuestras zonas tórridas en el África, en el sur del Asia, en América Latina, hacia el norte, y entonces eso provocará y provoca ya un cambio sustancial de la política mundial. Por eso ya no somos tanto prioridad. Los países se llenan de muros en el norte para no dejar pasar. Ametralladoras apuntan. Las políticas que defienden ese tipo de xenofobia nueva en el siglo XXI defienden campos de concentración para los refugiados. Ponerle la palabra campo de concentración suena políticamente incorrecto. Hay que decir cárceles, lugares de tránsito forzoso, pero son campos de concentración. Hay una nueva realidad en el mundo que ya no habla de democracia, que ha perdido los fundamentos básicos de la democracia. La democracia está en cuestión hoy precisamente por la irradiación de la crisis climática. Pero la crisis climática no es un fenómeno natural. Empezó a producirse a mediados del siglo XIX. Arranca con un modo de producción específico en la Tierra, una historia. La revolución industrial, se le hizo monumentos al inventor de la máquina de vapor. Era ya no la imagen religiosa milenaria, sino otro tipo de religión, pero los monumentos a la máquina de vapor y a su inventor en Inglaterra son los mismos monumentos de otra religiosidad que hoy se derrumba, porque ese vapor solo se podía producir con carbón, y la lógica de hacer crecer la producción tras la ganancia, que es específica de una manera de producir y de consumir, cambió la química de la atmósfera, la está cambiando de manera acelerada. Y entonces, ¿cómo se detiene? Pues no es con una velita a la diosa tecnología, es con cambios políticos que tienen que ver con el modo de producción y de consumo. Y he ahí la complejidad del problema, por eso no damos los pasos, porque nos enfrentamos con el mundo de la ganancia.
Y eso tiene un poder específico. Ahora, ¿podrá la humanidad en pos de la vida, de sobrevivir en este planeta, podrá mitigar el efecto de la ley de la ganancia? ¿Será posible ese mundo de descarbonización que todos lo decimos en los discursos y tratamos de construirlo? ¿Será posible? Si no es posible, simplemente nosotros como especie dejamos de existir. Y muchas otras especies en la Tierra. Como soy político de P mayúscula, pues yo creo que hay que luchar. Y la lucha no es individual aquí nomás, es individual y colectiva. Y lo colectiva implica al conjunto de la humanidad. Y por eso los foros pueden servir desde el esfuerzo de integración, para tener voces comunes alrededor de una serie de problemas. La democracia está en peligro. El fundamento democrático, construido por luchas sociales, muchas veces heroicas, dramáticas, como que a los europeos les costó 50 millones de vidas, no hace mucho, tratar de reconstruir la idea democrática en Europa, pues ahora está en cuestión en todo el mundo. Está cuestionada la idea de la democracia. Solo tenemos que mirar nosotros hacia el sur, un presidente preso, hacia el norte, campos de concentración. No hay sino que mirar a cualquier punto, mirar hacia adentro de nosotros mismos. 21 mineros muertos a propósito del inicio de esta reunión. ¿Muertos por qué? ¿Por qué? Mineros del carbón. Eso es una falla empresarial, dirán. Bueno, sí, pero también es una falla social, es una falla gubernamental, es una falla que tiene que ver con muchos aspectos. Luchar indudablemente es el derrotero por el que hay que seguir. Y ¿en qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vivimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo.